¿Qué tipo de fórmula es esta? ¿En qué forma está escrita? Como está elevado por un número elevado al cuadrado, o sea, tienen un cuadrado de binomio sumado más un número, ¿sí? Esto es forma canónica. Acuérdense que la forma canónica es del tipo f de x es igual a x, perdón, falta el a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. ¿Qué les está dando esto? Les está dando, por un lado, cuál es la concavidad y les está dando las coordenadas del eje. Fíjense que la coordenada del eje X está cambiada de signo. Entonces esto está afectado por un signo negativo. De aquí, ¿qué tengo? Que esto tiene una concavidad positiva. ¿Sí? Después, yo sé que el X del vértice va a ser igual a 3. Repito, porque está afectado en la fórmula con un signo negativo. Entonces, el valor que tengan ustedes acá siempre va a ser del signo contrario. Mientras que este valor va a ser el I del vértice. ¿Sí? Entonces, siempre hagan la gráfica, ¿sí? Y empiecen a marcar los puntos. ¿Por qué? Porque va a ser indicativo. ¿Qué me decías? Acá estoy. ¿Por qué cambia el signo? Porque la fórmula te X del dice, porque la fórmula está afectada por el signo negativo. Como la fórmula está afectada por el signo negativo, el valor que vos tengas acá siempre va a cambiar. ¿Sí? Acordate que el único que cambia de signo es el que está dentro del cuadrado del binomio. ¿Sí? Porque está elevado, ¿o no? Y si tengo más 3, sería menos 3. Acá siempre al revés, ok. Siempre es al revés, acordate, siempre es con el signo cambiado. Bueno. Ahora, yo sé que el vértice, por estos datos, está en 3, 2. ¿Sí? Entonces, está 3 en X, 2 en Y. Mi vértice va a estar ahí. Ahora, y esta es la parte donde tienen que apelar al sentido común. ¿Qué dato me está dando este punto que yo escribí acá respecto de esta fórmula que tienen acá? ¿Qué es lo que saben? Que igualmente lo vamos a demostrar. Que no tiene raíces. Exactamente, no tiene raíces. ¿Por qué? Porque como la concavidad es positiva, esto tiene que ser así. Y como va a ser así, y lo voy a demostrar, no va a cortar al eje de las X. Por eso les digo que es importantísimo que ustedes presten atención a los datos que les da la fórmula. Ahora bien, cuadrado de binomio para empezar, porque estoy seguro que no se acuerdan. Si ustedes tienen un número A más B elevado al cuadrado, esto es lo mismo que dijeran A más B por A más B. ¿Sí? ¿Qué hacen? Distributiva. Este con este, este con este, este con este y este con este. Por lo tanto, yo puedo decir que A más B elevado al cuadrado es lo mismo que A por A cuadrado. A por B más AB. B por A, BA, B por B, B cuadrado. ¿Sí? Fíjense que este número de acá, este número es igual a este número de acá. Que yo diga 2 por 3 es lo mismo que dijera 3 por 2. Por lo tanto, se repite 2 veces. Entonces, un cuadrado de binomio me va a quedar del tipo A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Sí? Ahora, supónganse que es una resta como en este caso. ¿Sí? Entonces yo digo A menos B al cuadrado. Yo tengo que hacer lo mismo. Este número se multiplica por sí mismo 2 veces. A menos B por A menos B. De vuelta. Este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Sí?
Entonces, a menos b al cuadrado es a por a cuadrado. A por menos b, o sea, más por menos, menos AB. Menos b por a menos ba, menos b por menos b, menos por menos, más b al cuadrado. Fíjense que sucede acá lo mismo. Este número y este número se repiten. Dos veces. Por lo tanto, la fórmula me queda como que es a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y fíjense que lo único que está variando es el signo. Y se está modificando solamente en la parte del doble producto entre el primero y el segundo. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Voy a demostrarles que no tienen raíces acá. Igualmente, si esto hubiera sido con concavidad negativa, acá sí van a tener y tendrían que hacer el mismo ejercicio. Pero vamos a hacerlo. Entonces, yo tengo que es x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Más 2. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando a 0 esta función. Ahora bien, si yo dijera que a es igual a x y b es igual a 3, ¿sí? Acuérdense que si ustedes tienen a menos b al cuadrado, esto era a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que yo digo a y b. Este menos no afecta a este valor de acá. Donde va a estar afectado es en el signo de acá. Entonces digo, a es x. A al cuadrado me quedaría que es x al cuadrado. ¿Sí? Menos 2. 2 es parte de la fórmula. A por b sería x por 3. Más el valor de b elevado al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado. Más 2. ¿Sí? Vamos a poner que esto es h de x acá. Después lo igualo a 0. Bien, a ver si se ve ahí. Bien. Ahí. Entonces, ¿qué hago? H de x va a ser igual a x al cuadrado. Acá, 2 por 3, 6. Menos 6x más 9 más 2. 3 al cuadrado 9 y este 2. Por lo tanto, h de x va a ser igual a x cuadrado menos 6x más 11. Y fíjense que llevé la forma canónica, la expresé en forma polinómica. ¿Sí? Y acá ya tengo otro dato. Cuando hice este pasaje, yo ya obtuve lo que sería la ordenada del origen. Corten 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sé que va a pasar por este punto de acá. ¿Sí? Bien, vamos a demostrar que no tiene raíces. Entonces digo, A es igual a 1, B es igual a menos 6, C es igual a 11. La fórmula, menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Reemplazo. Acuérdense, este signo y este 4 son propios de la fórmula. Van a afectar a lo que tienen ustedes ahí. Me quedaría que es menos 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. ¿Sí? O sea que esto es igual a menos por menos más 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado sería 36. Y acá, menos por más menos, menos
4 por 11, 44. Sobre 2. Y fíjense que acá me quedaría que es 6 más menos 36 menos 44 sería menos 8. ¿Y qué pasa con el menos 8? Ustedes no pueden sacar la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes hacen un ejercicio y que este valor, ¿sí?, que es el discriminante, le queda negativo, esto pasa a ser un absurdo y por lo tanto no corta al eje X. Entonces acuérdense siempre, cuando ustedes hacen el ejercicio y el discriminante les queda un número negativo, significa que no va a cortar al eje de las X. Eso es fundamental. Puede haber ejercicios como este que va a pasar eso. Entonces acá estoy demostrando que no tengo raíces. Ahora bien, yo quiero sacar, yo ya tengo dónde está el X del vértice y el Y del vértice. Y sé que por el vértice pasa el eje de simetría. ¿No? Este es el eje de simetría. Y el eje de simetría, acuérdense que es el que separa en dos partes la función cuadrática. Ahora bien, fíjense que este punto, que sería 0 en X, 11 en Y, está a 3 de distancia del eje de simetría. Por lo tanto, yo puedo decir que f de 0 es igual a 11 y va a ser igual a ¿qué? A f de 6. ¿Por qué? Porque 6 en X está a 3 de distancia del eje de simetría. O sea, que este punto estaría acá. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que yo no tengo definido f ¿Pero de por 1 qué y igual f. a 11? ¿Cómo? ¿Por qué igual a 11? Porque cuando x vale 0 vale 11. Habíamos quedado que acá, cuando hice esta forma polinómica, la ordenada del origen es 11. Entonces, cuando x vale 0, mi resultado vale 11. O sea que hay que buscar, por ejemplo, cuando x vale 1, da eso, cuando x vale menos 1, así. No, fíjate, si yo te digo f de 1, ¿a cuánto está f de 1 del eje de simetría? ¿A 1? No, No, si estoy a acá, 3. a 2, estoy en 1. Ah, 1, 2, estoy a 2 de distancia. ¿Qué número sería simétrico a f de 1? Del otro lado. a 5. Exactamente, a f de 5. Y si yo te digo f de 2, ¿cuál es el número, el simétrico de f de 2? F de 2 es este. A 4. Exactamente, f de 4. ¿Y qué significa esto? Que si yo le doy al valor a x1, el resultado que obtenga sería lo mismo que lo reemplace con 5. Si yo le doy, qué sé yo, al valor x4, el resultado que obtenga va a ser lo mismo que valiera f de 2. Entonces vamos a hacerlo. Digo, bueno, f de 1. F de 1 significa que a x la voy a reemplazar con el valor 1. Me quedaría que es 1 menos 3 al cuadrado más 2. Ojo, una cosa, yo lo puedo reemplazar acá o acá. Es la misma fórmula. Me conviene acá porque es mucho más fácil de reemplazar, pero si quieren lo pueden reemplazar acá y van a llegar al mismo resultado, ¿eh? Entonces esto me queda que es f de 1 es igual, 1 menos 3 sería menos 2. Menos 2 al cuadrado sería 4. 4 más 2, 6. Entonces esto sería igual a 6. ¿Sí? Significa que cuando x vale 1, acá vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando yo me paro en 5 va a pasar lo mismo. Voy a estar acá. Repito, acuérdense que a mí me sale más o menos porque yo estoy haciéndolo a mano alzada. Ustedes en hoja cuadriculada les tiene que dar perfecto el dibujo. Y ahí termina, entonces. Sí, para que voy a sacar este de acá, f de 2.
Entonces, f de 2, ¿qué digo? Lo reemplazo con 2 acá. Sería 2 menos 3 al cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, 2 menos 3 menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 más 2, 3. Entonces, cuando me paro en 2, va a valer 3. De este lado y de este lado. Y la figura que ustedes van a obtener es esta. Y ahí ustedes resolvieron el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen esto ahora. Esto va a ser la forma factorizada. La forma factorizada es f de x es igual a por x menos x1 por x1, x menos x2. Se llega a ver si. Entonces, ¿qué les indica la forma factorizada? Les está diciendo cuáles son las raíces, ¿sí? Y les indica cuál es la concavidad. Ahora bien, fíjense que las raíces está afectado por un signo negativo. Todo número que en la fórmula esté afectado por un signo negativo significa que ese es el mismo número, pero cambiado de signo en este caso. Entonces, x1, ¿cuánto valdría, chicos? 1. ¿Por qué? Porque es menos 1, esto es igual a 1. Y x2 es igual a menos 3. ¿Sí? Y después tengo este dato de acá. Este signo negativo me está indicando que la concavidad es negativa. O sea que es así. ¿Bien? Entonces, esperen que cierro esto de ahí. Si yo hago el gráfico, ¿qué es lo que me dice? Que pasa por 1 y pasa por menos 3. Pasa por 1 y pasa por menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Esas son las dos raíces. Y me dice que es negativa, o sea que va a tener que hacer así. Ahora bien, la ordenada del origen, ¿sí? Y vamos a calcular puntos sin la necesidad de caer ¿cómo es que se llama? En la forma polinómica. ¿Cómo calculo la ordenada del origen? La ordenada del origen es siempre que la x vale 0, ¿sí? Entonces, si yo hago valer a la x 0, yo calculo la ordenada del origen. Entonces puedo decir, g de 0 es igual a menos 0 menos 1, 0 más 3. Por lo tanto, esto es menos 0 menos 1, menos 1. 0 más 3, 3. G de 0, menos por menos más. 3 por 1, 3. Entonces significa que la ordenada del origen va a estar en 3. 1, 2, 3. En este punto de acá. ¿Sí? Ahora bien, yo no tengo que calcular las raíces. Y eso es un error que cometen habitualmente. Ya la fórmula les está diciendo las raíces. O sea que no se metan a hacer la forma polinómica, que igualmente se las voy a demostrar para que ustedes vean cómo se llega a la forma polinómica. ¿Sí? Pero no es necesario. Y puedo sacar también el x del vértice. ¿Cómo calculo? Las coordenadas del vértice. Coordenadas del vértice. ¿Sí? ¿Qué digo? El x del vértice es igual a x1 más x2 sobre 2. Entonces, ¿qué sería? Esto más esto dividido 2. 1 más menos 3 sobre 2. 1 menos 3 menos 2. Menos 2 dividido 2 menos 1. Entonces sé que
este valor que es el X del vértice, ¿qué va a ser también? El eje de simetría. Y el eje de simetría pasa por acá, por -1. ¿Sí? Ahora bien, ¿y del vértice? ¿Y del vértice qué es? Igual a f de x del vértice. Que significa que tengo, como x del vértice es -1, tengo que reemplazar x en -1. Y voy acá. Bueno, g es la función, es lo mismo. Sería -1, -1, -1 más 3. No se olviden de este signo que afecta a todo esto de acá, ¿eh? -1, -1, -2. No me van a hacer -1 por -1 porque los mato. ¿Sí? Fíjense los signos. -1, -1, -2. -1 más 3, que es lo mismo que 3 menos 1, 2. Acá, menos por menos, más. 2 por 2, 4. ¿Sí? O sea que el vértice tiene coordenadas en -1, 4. O sea que hasta acá. Y ahora, otra cosa. Fíjense que yo acá tengo f de 0 que está a 1 de distancia. Y yo puedo decir que f de 0, por simetría, es igual a f de -2. ¿Y cuánto vale? 3. ¿Sí? Entonces ya está. Como ya tengo 3 puntos, yo tengo ahí que esa es la parábola que estaba buscando. Ahora bien, ¿cómo hallo la forma canónica? La forma canónica si tengo que escribir esta fórmula. La forma canónica es del tipo menos a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Y con los datos que tienen, a ver, corro esto así, con los datos que tienen reemplazan. Sería g de x porque esta fórmula la hice con g. Entonces, g de x es igual a ¿cuánto vale? -1 menos x del vértice ¿cuánto vale? -1, pero menos por menos más el y del vértice, que vale 4. Y ustedes tienen escrita ahí la forma canónica. O sea, la misma fórmula, pero en función de sus vértices. ¿Sí? Y después, si quieren hacer ustedes la forma polinómica, ¿qué digo? G de x es igual a menos x menos 1, x más 3. Entonces, g de x es igual a menos, y hago la distributiva, x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, menos 1 por x, menos x, menos 1 por 3, menos 3. G de x es igual a menos, ¿por qué este menos afuera? Porque después voy a afectar la fórmula con ese valor. Resuelvo primero esto de acá adentro. X cuadrado, 3x, menos x, 2x, menos 3. Y acá sí, ya hago afectar este signo negativo a todo lo que tengo acá. Me quedaría que es menos x cuadrado menos Profe, 2x no sé lo que escribís. más 3. Ahí te lo muestro. Y ahí yo tengo escrito también la misma función en forma